Buenas noches, mi nombre es Edwin López y el tema que me correspondió a mí fueron los huesos propios de la nariz. Anatomía de los huesos propios de la nariz. La nariz está compuesta por una serie de huesos y cartílagos, entre ellos el hueso nasal. Anatomía de los huesos propios de la nariz. Son dos pequeños huesos simétricos de la cara que construyen el puente de la nariz. Cada humano tiene dos huesos nasales localizados en el área media superior de la cara, entre los procesos frontales de los maxilares y la mandíbula superior. Estos se sientan en la línea media entre sí para formar un puente de la nariz. Los huesos nasales son normalmente pequeños y oblongos, pero pueden diferenciar el tamaño dependiendo de la forma y diferencia de cada persona. Las funciones de los huesos propios de la nariz. La función de cada hueso nasal es unir el cartílago que forma contornos y formas de la nariz individuales. La anatomía de los huesos propios de la nariz. Sus bordes superiores y cuerpos principales forman el puente de la nariz, mientras que los bordes inferiores se conectan con el cartílago nasal para formar el margen superior de apertura nasal. Bordes de los huesos propios de la nariz. Está delimitado mediante, por su par, la sutura internasal, la parte nasal del hueso frontal por arriba, sutura frontonasal y lateralmente por el proceso frontal maxilar. Sutura nasomaxilar, la capa perpendicular del hueso hemoides. Sutura nasotromoidal, que es el cartílago septal de la nariz, se encuentra detrás de los huesos nasales. Inferiormente está unido el cartílago lateral de la nariz. Las proyecciones de los huesos propios de la nariz. Las proyecciones básicas que tenemos en cuenta para este estudio radiográfico son la proyección Water y la proyección lateral. Son proyectores huesos nasales. La proyección, un hueso de propio de nariz nasal. El chasis que se utiliza 10×12. El rayo central dirigido perpendicular al plano de la placa para que salga por un punto equidistante entre la nación y el acanteón. Colimar estrictamente los huesos de la nariz. La posición del paciente. El paciente es bipedestación, sentado en decúbito prono sobre la mesa del buquimural. Alinear el plano sagital medio de manera que sea perpendicular al plano del chasis en la línea media de la mesa. Posición y estructura. Extender la barbilla del paciente en apoyo sobre la mesa o el buque. Ajustar la cabeza de manera forme en plano 37% con el plano del chasis. Criterios de evaluación. El tabique nasal oso debe observarse sin rotación. Debe apreciarse una colisión estricta sobre los huesos de la nariz. Esta es la mejor proyección para identificar desviaciones del tabique nasal. Suspender la respiración del paciente. Lateral del hueso propio de la nariz. La proyección son lateral de los huesos nasales. El chasis también se utiliza un chasis 10×12. El rayo central va dirigido perpendicular en la placa al puente nasal. Colimar estrictamente en los huesos nasales. La posición del paciente es paciente semiprono o bipedestación. Situar la cabeza en posición lateral. Centrar el chasis en el puente nasal a 2 centímetros de distancia al nación. La posición o la estructura, colocar la cabeza para que la línea interpupila sea perpendicular al plano de la placa. Los criterios de la evaluación: ambos huesos nasales deben quedar superpuestos. El hueso nasal más próximo a la placa debe mostrarse una mejor definición. Deben mostrarse las partes blandas más próximas a la nariz. Se debe apreciar una colisión estricta. Bueno, muchas gracias, muy amable.